claramente la disputa no es esa, tiene que ver más bien con quién manda, con el liderazgo, con quién conduce. Sí, en un momento las relaciones políticas cuando se visibilizan tienen dos antecedentes para mí. Un primer antecedente es que cuando algo sale a la luz pública es porque la paritaria privada no funcionó o nunca existió. Sí. Y segundo, siempre está cruzado por una cuestión de naturaleza personal. Sí. No es solo política. Te queda muy bien la remera, Pablo. Gracias, Jorge. ¿Por qué, Jorge? Que yo te dije, Eso a mí me gusta cualquier decirte, cosa, Jorge. cualquier cosa que vos te pusieras, a él le iba a gustar. Esa fue la remera con la que primera vez vino y con Ahora Matu. Matu Russo está por ahí. Que se bajó el ¿Se coletudo. acuerda de la primera remera? No lo puedo creer. Esta fue la remera del conflicto. Con esta remera nos enamoraste. Y la trajiste de vuelta hoy a propósito. Sabía que ¿Por venía qué a Matu. propósito? ¿Qué te dije a vos? ¿Qué iba a hacer? Iba a venir con algo, vas a ver que viene ¿Pero con por algo. qué hoy? ¿Qué pasó? ¿Y es el aniversario o algo? No, pero ¿por qué quiere venir a provocar y después se hace el Me que... tenés que hacer, hablando de aniversario, me tenés que ¿Qué? hacer acordar de que le mande un saludo a Coti Ajá. y a Lorena. Y mandale. Un saludo a Coti y a Lorena. Bueno, ya está. Ahí está, listo. Que nos están escuchando, nos ven Nos escucharon siempre. y que son de refugio turístico. Ah. Un complejo de... ¿Cómo Bien. querés salir del tema, ¿Cómo un salís? complejo de Está departamentos bien. que yo me quedo cada tanto, entonces quería hacer perfecto. para ello. Gracias por atenderlo a Pablo. Pero es un chivo, ¿querés que hablemos más de Coti y Por Lorena? eso vengo un poquito más relajado, porque como no Sí. viajo a la noche después del programa, Ah. Si querés podemos seguir hablando, pero me tenés que invitar a la próxima. no, podés venir. Me acaba de decir que tenés un bulo. Se acaba de saber la fantasía que acaba... Mirá, mirá. No anotes nada. Hay jacuzzi y Anote, todo ahí. ahora te Hay paso en Instagram y jacuzzi. vemos. Hay jacuzzi y No, todo. no. ¿No hay? No. Bueno, está bien. Bueno, ya está listo. Terminamos con la joda. Sí, te saco. A los pibes de fútbol es una joda. A la gente. Porque después me quieren tocar la cola en el vestuario. Todas esas cosas no me hagan. No puedo creer todo esto. En serio. Me vuelven loco los pibes de fútbol. Bueno, que los pibes de fútbol se acostumbren, porque Se vos no, acostumbren. ahora no niegues el amor que venís profesando desde principio de año. Ahora yo quiero linkear esto Pará, que con yo lo tengo que que decir- vamos a hablar. Yo tengo que Y decir no esto. encuentro manera. Puede lo decir que linkeo. alguien le tocó la cola a alguien el viernes, Sí, pero no sé. yo te saco. Yo soy No. de Pablo. Escuchá, entran acá abajo y acá van a poder ver un QR donde entran a futurock.fm/comunidad, se asocian a la comunidad y así nosotros podemos seguir existiendo de este modo tan libre e independiente con el que nos gusta hacer periodismo. Gracias. Bien, Toto, nosotros venimos discutiendo ya desde ayer del acto del viernes. Yo vengo sacando la conclusión de que, por lo menos en mis círculos de gente politizada, más o menos de un lado, que te podrás imaginar, Sí, solamente genera malestar. sí. Voy a empezar al revés. A ver, dale. Ayer Cristina reapareció Ajá. con un tuit. Y aunque el tuit tenía una cuestión específica, tenía que ver con los incendios de Córdoba y tenía que ver con el DNU, Sí. que modifica las condiciones de renegociación de deuda. Sí. Dos temas Importante. importantes. Toda la impresión es que trató de salir y decir, muchachos, el problema está en otro lado, Ajá. no en la pelea de ustedes. ¿A vos te parece que ese tuit fue sobre Yo todo? creo que algo de eso hay. Como te quiero, Pablo, como abonas a mi teoría. Yo creo que algo de ¿Que eso hay. Cristina está por encima de esa pelea? Primero, a ver, no está por encima porque uno podría decir que no es imparcial. Y Porque hay una cuestión de sangre, de relación, de dependencia, de vínculo con Máximo, y hay una relación política de muchísima confianza en muchísimo tiempo con Axel. Esa tensión, que hace mucho tiempo está, más de una vez Cristina le dijo, che, muchacho, ordénenla. Lo que está claro, que ninguno de los dos le encuentra la forma de ordenarla. Y también es cierto que uno podrá decir, alguien conduce y el que conduce alinea la tropa, lo junta y sí. haríamos, los encerrás en la habitación, cádense a trompada y salgan amigos, resuelvan los problemas y después salgan. Bueno, también es cierto que a veces esa dificultad con dos actores que ya tienen la intención de administrar su propia política y su propia dinámica política se convierte en un problema. Pero la gran pregunta, y fue lo que pasó, fui en busca de esa respuesta el fin de semana, y era cuánto de lo que dice Máximo, cuánto del acting que hace Máximo, de la exposición que hace Máximo, tiene el aval o no de Cristina. Claro.
Primer dato, déjame decirte que va un poquito más atrás. Yo el sábado anterior había hablado con una figura muy importante de la Cámpora y me había contado el acto, me había dicho, va a ser picante hacia adentro, pero va a ser cerrado, no se iba a transmitir. Ah. Y me pareció una decisión razonable desde el punto de vista que vos estás resolviendo, por un lado, una necesidad que tiene la Cámpora, decir, acá estamos, somos muchos, estamos alineados, tenemos ganas, tenemos actores, tenemos protagonistas, digamos, una cuestión absolutamente razonable y con todo el derecho que tiene una organización política. Total. Pero con una precondición y con un problema que lo persigue a Máximo, que Máximo solo replica la voz de Máximo cuando confronta hacia la interna. Entonces me parecía que había cierta inteligencia en esa decisión. Che, hagamos un acto cerrado. Hagamos un acto para los nuestros. Que vaya, juntemos militantes, bajemos mensajes, que después se sepa que el acto que se hizo, pero no dejemos que eso tenga la naturaleza de lo que terminó siendo un conflicto a cielo abierto entre dos actores, ya no del peronismo, sino del ecosistema cristinista. Claro. Lo que agrava la dimensión, porque estamos acostumbrados, yo que hace mucho tiempo que sigo el peronismo, estas dos identidades, peronismo K, peronismo no K, si querés, a grandes rasgos. Pero esto es peronismo K, peronismo K. Pero una cuestión tan endogámica, donde además, y me parece que es una de las cuestiones, uno de los grandes interrogantes sobre lo que ocurre con Máximo, es, no existe, como sí existía en el caso de Cristina con Alberto, una objeción de naturaleza interpretación de la gestión. No estás diciendo, che, te estás equivocando como gobernás, te estás haciendo esto mal, estás haciendo aquello mal, estás llevando mal la provincia de Buenos Aires. Hay una objeción política de decir quién es el que conduce y quién no, quién se debe alinear o cómo debe ser esa relación de convivencia política dentro del peronismo de la provincia. Creo que era Martín Rodríguez que ponía en Twitter que era como una discusión ideológica una discusión adentro de una baldosa ideológica. Sí. Claramente la disputa no es esa, tiene que ver más bien con quién manda, con el liderazgo, con quién conduce. Sí, en un momento las relaciones políticas cuando se visibilizan tienen dos antecedentes para mí. Un primer antecedente es que cuando algo sale a la luz pública es porque la paritaria privada no funcionó o nunca existió. Sí. Y segundo, siempre está cruzado por una cuestión de naturaleza personal. Sí. No es solo política. Y menos cuando vos tenés un espacio de grandes coincidencias políticas, porque no están discutiendo Máximo con Yarlora, no está discutiendo Axel con Schiaretti o con Mansur, digamos, que vos podés decir, che, de 10 puntos tengo 5 de diferencia. No está ocurriendo eso. No hay puntos. Hay una cuestión de cómo se conduce, quién conduce y sobre todo cómo es la dinámica hacia adelante. Yo creo que Máximo está queriendo algo que es muy difícil. Dinámica hacia adelante son elecciones del año que viene. Sí, sobre todo cómo se administra el poder. Cómo se administra el poder, no solo con las listas, que se termina cristalizando en cómo se hacen las listas, quién tiene la lapicera, pero sino sobre todo quién es el que ejerce el poder más allá de aquel que pueda ejercer la dimensión de la representación pública, que son en todo caso los que van a elecciones. Ahora, me dijiste que iba a ser un acto a puerta cerrada. ¿Por qué terminó decidiéndose? Y te agrego otra cosa que a mí no me parece menor. Sí. Yo el acto no lo vi en vivo porque estaba en Bariloche de vacaciones, jugando en la nieve. Pero los mensajes que me llegaban de los prensas de la Cámpora, es decir, las gacetillas, con la foto, todo, lo primero que destacaban era la frase más dirigida a Axel de todas. O sea, que ellos mismos deciden que lo que se resalte de ese acto es eso. Me parece que terminás pensando que el acto se hizo para eso, porque después el pobre Leo Grosso que salía a hablar, que salió el domingo a la mañana con Gaby Sued, al que le preguntaron mucho por qué él fue, decía, bueno, eso después lo que los medios deciden destacar. No, boludo, te lo mandaron ustedes. No, pero aún siendo los puntos más altos del discurso replicado por ellos mismos, hay un paso previo que solamente a Máximo se iba a estar esperando qué decía sobre Axel. No se iba a estar mirando qué decía Máximo sobre Milei o sobre Guillermo Franco.
Porque se está mirando... Sobre Guzmán. Pero ¿por qué no? Porque él mismo se inventó esa dinámica. Bueno, pero porque la lógica era esa, porque vas a hacer un acto en La Plata, el gobernador no va, venís con toda una carga preexistente de disputa, indudablemente te van a mirar por eso. Y porque te guste o no... Pero vos podés hacer otra cosa, Toto. No, bueno, sí, claro que podés hacer otra cosa. Vos podés, también yo, y voy a dar el mismo argumento que en su momento me tirotearon del ámbito, del entorno de Axel, cuando yo decía... Cuando el cuervo empieza a moverse, yo decía, la dinámica política es esa. Si hay un statu quo y vos lo querés romper, y vos querés intervenir sobre lo que está ocurriendo, tenés que salir. Obviamente vas a generar malestar en aquellos que están esperando una unidad idílica que parece muy difícil. Esa es la realidad, digamos. Es como si no vas a terminar en la misma película. Idílica no, pero unidad. Bueno, ahí también tenés una discusión, porque en su momento la unidad, y hay la famosa frase de que la unidad te alcanza, te alcanza para ser competitivo, pero no para ganar, también puede volverse en los mismos términos, porque el Frente de Todos tuvo... durante mucho tiempo esperando que en algún momento haya una instancia de una conversación política y se sienten todos y se pongan de acuerdo y decidan ir todos para el mismo lado, y nunca ocurrió. Entonces, ¿qué te hace pensar que ahora puede ocurrir lo mismo? Además, cuestionó Máximo la unidad para qué. Dijo. Sí, bueno. En una parte de su discurso dice, la unidad, ya probamos con la unidad, no sirvió. Sí. ¿La unidad para qué? Dijo. Bueno. Es el punto eso. Y yo creo que es válido. Yo me tomé el tiempo de escucharlo válido. 2 veces entero el discurso. Sí. Yo lo que creo, y esto... No hubo tantas referencias a... Yo decía esto. A ver. Anoche hablaba con un dirigente y le decía, como las películas. A ver. Vos mirás una primera película, te quedas con una sensación. La volvés a ver la película y por ahí hay cosas... que las ves distintas. Sí, sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todo lo que decía Máximo se iba a leer en clave Axel, a eso voy yo. Sí, sí. Claro. ¿Entendés? Porque no a nadie... La frase de autoridad, los dirigentes tomando autoridad adelante Cristina, yo no sé si es para Axel, porque no lo veo a Axel tomando autoridad. Pero ¿cuál es la objeción de la Cámpora? La objeción de la Cámpora es que hay un sector que está objetando a Cristina y se ampara... o se apaña detrás de Axel, al cual Axel le da algún nivel de acompañamiento y viene a hacer un acto con ellos. Por lo tanto, si vos tenés una dificultad manifiesta sobre la mesa, todo lo que diga, insisto, incluso inquietante para el propio Máximo, que todo lo que diga se va a leer en esa clave. No importa lo que digas en un punto. Por eso, si te vas al origen, haces un acto en La Plata. Volver a armar. Sin el gobernador, después me puede decir, che, todo esto estaba armado para hablarle a Milei. Es que esto es lo que yo le vengo diciendo al Pitu, ya desde la concepción misma. Empezá con el cantito que hace la invocación de las nuevas canciones, que hay una cosa extraña con el tema de las nuevas canciones. No, pero yo creo que hablaba del discurso, yo creo que hubo dos frases del discurso que se pueden atribuir a alguna cuestión. Yo creo que hay una, es más agarrada de los pelos, atribuírsela solamente a Axel Kicillof, cuando él dice, hay dirigentes que creen que se construye autoridad enfrentando a Cristina. ¿Y qué otro dirigente? ¿Qué otro dirigente hay que no sea? Y hay gobernadores. No. Nadie está mirando para afuera. Está flasheando, Pitu, te lo decimos. Para mí hay otros factores que yo no lo veo a Axel construyendo autoridad frente a Cristina. Es que la verdad es ponerlo en un lugar muy choto. Hay dos cuestiones para mí. Axel viene diciendo... cuando dijo, no hay dirigentes víctimas. Bueno, yo creo que ahí sí fue más preciso. Esa es una figura repetida que usa Máximo y la Cámpora respecto a Axel, que Axel siempre se victimiza, siempre ahí está diciendo, che, me querés convertir en candidato a presidente, me querés cagar, me querés convertir en candidato a presidente del PJ, me querés cagar, querés que vaya allá, siempre me querés cagar. Sí. Digamos, como que está esa idea, que es un recurso que si vos tenés esa sensación, puede ser una sensación de victimización, también puede ser que vos efectivamente estés pensando que el otro te quiere cagar. Digamos, que vos lo estés pensando no quiere decir que no sea verdad tampoco.
Claro. Sí. Digamos, no es que vos, no, che, fantasea con que lo quiere cagar. Bueno, Y capaz que lo quiere cagar. bueno, puede ser que lo quieran cagar. No podemos anular esa posibilidad. Vuelvo a Cristina, porque yo creo que Cristina en un momento, en esta necesidad de tratar de ordenar eso, porque el problema, ¿sabes qué tiene el problema? El problema de la crisis interna, esta característica de la crisis interna, que no te va a buscar nada afuera. Porque si vos me decís, che, Nada. hagamos un acuerdo, lo siento a Máximo y Axel, vamos a una fantasía netflixiana. Che, pelense, entonces Máximo va a buscar los duros y vos, Axel, empezás a desmarcarte moderadamente para ver si vamos a rasquetear gente que está afuera y traemos. Hay una figura que a mí me gusta, no sé si a vos te va a gustar, pero a mí me gusta, que alguien me decía, Axel tiene que ser el kirchnerista permitido. Claro, sí, está muy bien. Que me gusta aquellos la figura. tipos que tienen resistencia con el kirchnerismo Sí. se Pero permitan Axel sí. votarlo a Axel. Y ese es un concepto de abrir. Sí. Ese es un Bueno, concepto de ir a buscar a otro lado, ir a decir, che, aquellos que están ahí, que tienen resistencia, lo podemos ir a buscar. Y Y claramente, te voy a decir desde qué lugar, A porque ver. ya conozco ese voto permitido yo, ¿eh? el permitido me gustó, a mí me parece muy linda. Es muy buena. Axel no roba. Bueno, Me parece injusto. Yo no creo que Cristina haya robado tampoco, ni Máximo, pero hay una instalación sobre eso, ¿no? en la conversación Hay un pública- consenso sobre pero eso, sí. Axel no roba. Hay un consenso sobre eso. Sí, Entonces ahí hay gente que incluso como excusa podría permitirse ese kirchnerista. hay una discusión que también está un poco cruzada por eso, y algunos cuando miran estos intentos de Axel de validar cierta construcción política, que yo también creo que es válida. Sí. Porque si vos tenés un grupo de dirigentes del peronismo que no se sienten contenidos por la cámpora, y lo que también es cierto, y esto yo creo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, no hay certezas de que los mecanismos de resolución de las internas sean válidos, porque ahora, con la deriva posterior de Scioli, uno decía, bueno, menos mal, podrá decir. Sí. Ahora, lo que también es cierto es que a Scioli le rompieron las condiciones para ir a una PASO. Cuando Scioli se baja, le dieron condiciones mejores a Graboy para ir a una PASO. Entonces, ahí quiere decir que hay un sistema que funciona distinto. Digamos que para una competencia la permitís y otra competencia no la permitís. Bueno, porque uno podía ganar y el otro no. No sé si porque claramente de un lado había un sector que interpelaba lo que representaba el mundo cámpora Cristina, y Grabois es una variable por adentro, si se quiere. Sí, igual viendo dónde terminó Scioli, menos mal, ¿no? Por eso digo, si vos mirás la deriva... Porque también lo dijo Máximo. Empecé por el comentario ese. Claro. Si mirás la deriva posterior de Scioli, podrás decir, bueno, tenían razón. Claro. Máximo Ahora, lo dice, dónde está Guado y dónde está el otro bueno, compañero. está bien. Quiero decir que también la sucesión de argumentos te lleva a pensar, che, está difícil resolver cuestiones por el mecanismo de la resolución interna. Las disputas. Está bien, yo tengo una diferencia. No reniego de Cristina, sí reniego de la cámpora. ¿Cómo lo resuelvo? Y no sabés cómo lo resuelves. Porque los mecanismos para esa resolución, que se deberían ser las PASO, las primarias, que sé yo, muchas veces no funcionan. Entonces, siempre recuerdan que uno de los puntos críticos fue ese, que en las boletas del 2023, del Cuervo, que tenía expectativa de ser diputado, a Ferraresi, que quería poner un senador, hablando de cosas específicas, hubo un argumento que hubo un napalm tiró Máximo en todos aquellos que veía que habían tenido una actitud un poco desafiante con su jefatura. Entonces tenés ese problema. Porque también me parece interesante mirar si existiese una decisión de abrir, porque cuando vos mirás lo que está ocurriendo con Milei, lo que está ocurriendo con la opinión pública con Milei, hay un dato para mí muy interesante, que es cuando te pones a buscar qué explica la caída de Milei. Ujú. Hay un dato que se repite en muchas encuestas, que es mujeres de más de 50. Ujú. Pero hay otro dato. Los chicos Nicolás Terechuk dicen más bien entre los 30 y los 49.
Sí. La franja más refractaria a Milei, ¿no? No, la más refractaria. Lo que yo estoy diciendo, los que cambiaron el voto ahora. ¿Las mujeres de 50 son las que se dieron vuelta? La caída de los votos ahora se explica por mujeres. Sí. Fue más importante la caída en el cambio del voto de las mujeres. Personas mayores de 50 y Cava e interior del país. ¿Quién se dio vuelta, Cava o interior del país? No, ambos. En Cava y en el interior del país hubo una caída, se da. Y hay un dato más que me parece interesante para ponerle el foco. Lo tiene Opina Argentina de Facu Nehamsky. Y dice que 1 de cada 4 de los votantes en la PASO de Milei tomó distancia y cambió su mirada sobre Javier Milei. Son más los que cambiaron, que llegaron en la PASO que los que llegaron después de Bullrich. Sí, pero ahora ¿por lo qué? que explica la vos me tenés que caída, explicar eso y lo otro de las mujeres. lo que explica la caída, estos 5 puntos, 6 puntos, algunos 3, 4, lo que explica la caída, vamos a tomar si querés el de Nehamsky, que marca una caída de 4 puntos, se pone ahí que pegó en los votantes de la primera vuelta de Milei, en mujeres y en más de 55. Sí. Y hay un dato que es muy interesante. En el votante de Milei es un voto en muchos aspectos, por lo menos en ese porcentaje, que es un voto todavía blando. Porque es un voto que votó al peronismo. La figura es esta, a ver si la puedo reconstruir. Vos tenés el voto que viene del PRO, que se sumó a Milei, es un voto que, además de ser el PRO, es profundamente antiperonista. Y ese voto posiblemente sea más leal a Milei si existe el riesgo de que vuelva al peronismo. Puede tener muchas diferencias, pero en una polarización va a ir a Milei para que no vuelva al peronismo. El voto base de Milei ya votó al peronismo. Y si existe una excepción, puede volver a votar al peronismo. Ese votante, posiblemente, es lo que tiene que ver con que el peronismo vuelva a generar algún nivel de expectativa o algún nivel de enamoramiento. Ese votante que fue el que Milei enamoró o sedujo. O sedujo o estaba se aprovechó totalmente de la O sea, bronca. confió en Milei. estaba decepcionado, estuvo decepcionado y Dijo, fue a buscar otra variable, sí. porque el peronismo, evidentemente, que le había dado posiblemente soluciones a él o a su familia, dejó de darle Pero soluciones, dejó de ser atractivo. No es el gorila que siempre va a votar en contra del kirchnerismo, sea lo que sea, que ese es más el votante de Bullrich. Por eso, el votante de Bullrich puede ser, cuando vos los mirás, aquel que hace objeciones republicanas, no le gustan los fondos de la CIDE, quizás no le gusta el veto a los jubilados y demás, pero cuando la ponés en el dilema de, che, voto a Milei o puede ganar el peronismo, Milei. Milei. No me importa más nada. Puede ser que eso haya provocado el halago de Milei en Nueva York ayer a Patricia Bullrich, que la definió como una héroe. Sí, el dato de Patricia Bullrich es que la termina subiendo y yo creo que todavía lo que no ocurrió, está medio guardado Macri. Hace un mes estábamos hablando de la crisis Macri-Milei y uno de los datos que yo repetía, porque lo repite Macri, es, che, yo quiero que el único interlocutor del PRO sea yo. Y desde entonces en adelante se fue de viaje Macri, volvió la semana pasada. No se volvieron a ver, no sé si se habrán visto anoche, habitualmente se van los martes, no lo sé. Ah, no, hoy es martes, perdón. O los lunes. Lo que ocurrió desde entonces, Milei arma la mesa política, que era un pedido que le hacía Macri, pero hace algo que Macri no le pedía, la sentó a Bullrich. Y la llevó de viaje. Y la nombró ahí. Y la nombró, que no es menor. Hay una gestualidad que tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que explica la caída de Milei y por qué, si hay algo que explique que sean las mujeres? Las mujeres siempre fue ese sector un poco más sí, de mayor rechazo anteriormente. Las mujeres ya habían votado mucho menos a Milei. Hay algo que tiene que ver con el voto, con el rechazo de Milei al veto, no solo al veto, sino también a una especie de épica en el veto al aumento jubilatorio. Y también son todos sectores, por eso hay que mirar a veces, hay que cruzar la edad con lo territorial. Son sectores, y acá me voy a meter con el pito al final, porque me parece que es un tema picante y que hablaste vos la otra vez.
parece hacer más mella en los sectores de clase media baja que en los sectores más bajos de la pirámide social. Esos son, porque son los sectores muchas veces que son trabajadores no registrados, que les pegan las tarifas, que usan mucho el transporte público, que posiblemente tenían alguna expectativa porque alguien en la familia jubilados, y esos empiezan a sentir, digamos, que la expectativa de un cambio pasado 9 meses, 10 meses de gobierno, se agota. Pongo un En todo caso, se cayó mucho en la calidad de vida, pero mucho. Pero por supuesto, sí había una expectativa de que eso podía mejorar. No solo, y esto es obvio, no solo cae la imagen de Milei y la imagen del gobierno, sino que cae mucho la expectativa futura. Esa idea que decía, estamos mal, pero vamos a estar mejor. Eso también cayó de manera sustanciosa. Y voy a citar las encuestas. El miércoles pasado, el primero que tira el dato de septiembre que muestra una caída es el informe de Alaska de Juan Coburel con datos de Sheila Wilker de 3.0 que muestra que en septiembre cambió el clima. ¿Por qué me pongo ahí? Porque con las encuestas hay que mirar la serie. Y lo que tenía midiendo Sheila era que había empate técnico desde enero en adelante, prácticamente 50-50 para arriba, para abajo. Había cambios marginales y el cambio se produce en septiembre. Aresco detecta lo mismo. Ayer Subán Córdoba nos dijo que él había visto una cosa más paulatina. Él vio una cosa más paulatina. Nehamsky ve una proyección, ve una cosa más paulatina. Lo que digo que yo tomo Sheila, Aresco y poliarquía, que además poliarquía es la que mide el estudio de confianza del gobierno de la Ditela, que también cayó 15 puntos, que es una caída muy importante. Como que hubo un quiebre ahí a lo largo de septiembre, que por lo menos si nos guiamos por estos datos más específicos, tuvieron una caída puntual. Eso es previo a la foto y el veto. Sí, es previo. O sea, imagínate. No es previo al veto, es previo al asado. Al asado. El veto venía desde el primer momento con la argumentación del veto. El veto empezó el día de la votación con la foto de Milei en Olivos con los economistas diciendo voy a vetar. Voy a vetar. Pero ya imagínate y la defensa del veto y la argumentación del veto. Si esa bala entró, la primera parte de la bala veto, ¿cómo habrá caído la foto? Bueno, y también es cierto que en el medio ocurrió algo, y por lo menos para cerrar este punto, que tuvo que ver con la inflación. Tercer mes con inflación de 4 puntos. Da la idea que, en general, cuando le preguntan a mucha gente, dice que a Milei hay que medirlo en función de si baja o no baja la inflación. Sí. Después las derivaciones, si se desploma la economía, que eso es otra, pero la inflación es como lo que a vos te hace sentir que te recuperás algún nivel. Es su principal promesa, ¿no? Sí, es su principal promesa y como supone algún estado de normalidad que vos tengas una inflación baja. También coincidió que dejó de bajar la inflación. Y como dejó de bajar la inflación... Al mismo tiempo que subieron todas las tarifas muchísimo. Bueno, subieron las tarifas, hay tarifas que se sienten más que otras, la del transporte se siente especialmente, por ejemplo. Por eso digo que hay que poner un foco en los sectores estos que estaban en el punto de la clase media baja, que sienten algunos impactos, que además tienen la complicación del empleo. Y que la actividad económica, muchas veces tienen actividad económica que no necesariamente es la formal y depende de cómo se mueva la economía. Eso sí empezaron a sentir y ahí se da. Ahora... Y el costo base de vida que tienen sectores de clase media-baja y sectores populares. Sí. Por ejemplo, nosotros identificamos que sectores de clase media-baja que por ahí viven a 3 cuadras de mi villa, tienen la misma composición social, los mismos ingresos, pero pagan impuestos que los villeros no pagan. Bueno, ahí voy a ir al punto y te cierro... Para cerrar el tema, también es cierto que podemos estar ante una baja que tenga que ver exclusivamente con la percepción económica. Y que si existiese la sensación de una recuperación económica, que no parece, pero que podría ocurrir, no quiere decir que Milei perdió 4 o 5 puntos y no los recupera más. Es un voto que tiene mucho que ver con la expectativa económica, que es lo que expresa Milei. En el gobierno anoche me decían, no estamos preocupados, en buena medida, porque si todavía tenés 40 puntos,
si vos lo comparás a los 9 meses, Macri a los 9 meses tenía 52, este es un estudio de UDESA de ayer, Sí. y Alberto tenía... 70 y pico. No, porque 60. ya había empezado a bajar, 40, según UDESA por lo menos, Ah, a ver. tenía 40. Ah, Había empezado a bajar porque UDESA nunca lo tuvo Alberto en 80 y pico, lo tuvo en 60 y algo, y después empezó a bajar 20 puntos. pero a los 9 meses ya había bajado tanto. Y había bajado mucho. Tuvo ese momento que fue marzo, después empezó a bajar siempre buscando una especie de meseta que nunca llegó. Porque se No, suponía... todavía estamos cavando el Claro, pozo de Alberto. Se suponía que los 80 era claramente un pico Sí, del inicio de la pandemia. eventual, pero tenías que ir a buscando una meseta, pero la caída fue pronunciada, a veces aceleró más, a veces aceleró menos, pero ya en ese momento estaba en 40. Sí es cierto que Milei nunca estuvo en los niveles, ni que estuvo Alberto con la excepcionalidad de la pandemia, ni en el que estuvo Macri. Siempre fue como mucho más estable y ahora la baja sí se define a partir de ese punto. Digo que si tenés una cuestión de expectativa que tiene que ver con la economía, puede ser que eso se recupere o puede ser claramente que se agrave. Aresco, yo veía un dato que tiene que ver, lo publiqué ayer en Cenital, que era un cuadro que tenía que ver con lo que ocurría en Córdoba, Sí, una provincia muy mileísta, sí. 60% de imagen positiva a Milei. Ahora, el 27% dice que es de ese 60%, dice que el 27% sería más o menos de 20 puntos de los 60, un tercio, ponele. Dice que si no hay efectos palpables de recuperación económica, lo va a dejar de acompañar. Ajá. Es decir, sigue siendo una percepción más allá que nosotros jugábamos con la idea del disruptivo, del antipolítico. Sigue siendo el bolsillo lo que juega. Es la Todo economía lo- Pero estúpida, pará, decía después Argentina. hay otros 2/3 de ese núcleo que banca Milei que sigue bancando. Sí. O sea, y sí hay una parte que sigue siendo Bueno, pero ya o ideológica. Si tuvieses ahí, no, también puede ser el margen que vos tenés y volvemos Sí, al o punto. tiene un de margen que- más largo. Y hay un sector ideológico que posiblemente esté deseando el macrismo, por ejemplo, esté deseando fervientemente que a Milei le vaya bien, porque siempre aparece la expectativa de que si a Milei le va mal, no viene Macri. No. ¿Qué viene? Y no, nadie va a comprar Bueno, la Manao. esa es una tesis de Cristina y yo creo que sobre esa tesis también se sube un poco ¿Cuál es la tesis de Máximo. Cristina? ¿Que si se va Milei viene Villarroel? No. ¿O quién? Cristina ahí repite la frase esa, creo que te la dije el otro día, que es lo de esto está mal, va a estar peor, que es Iván 9 de 48, como diciendo no va a haber ni entrega anticipada del poder ni estallido, que es un dato. Después hablemos de estallido un segundito. Lo que dice el entorno Cristina, por lo menos yo hablé con dos personas que me dicen eso, es Milei va a terminar mal, no va a poder reelegir e inevitablemente lo que va a venir va a ser una de las versiones del peronismo. Como va a ser una de las versiones del peronismo, también es importante que vos estés, el que esté mejor peinado y con más representatividad histórica y mejor posicionado para hacer esa versión del peronismo va a ser el que va a tener más chances. Es un déjà vu del 2017 también. Sí. Y hago otro Paralelismo. recuerdo con el 2017, que a veces, se lo decía el otro día a un libertario, le digo, ustedes se fascinan con la idea de decir, nos conviene pelear con Cristina porque nos mejora y si comparamos con ella nos mejora, nos conviene pelear con el peronismo. Y yo le digo, Macri pensó lo mismo. Hasta el 11 de agosto del 2019, Sí. donde le mandaron Me la conviene mesa pelearme testigo con y había Cristina. perdido por 17 puntos, pensaba lo mismo, que le convenía que enfrente esté el kirchnerismo y Cristina y demás. Es decir, en algún momento volvemos a la vieja historia que hablamos siempre, es más la demanda que la oferta. Si la gente te pica el boleto, irá para el lado que sea. Estoy diciendo que lo que viene es Cristina o lo que viene el peronismo, no. Digo que es mucho más enrevesado la definición que simplificar la historia, decir a mí me conviene pelearme con ella que tiene mala imagen porque de esa manera Bueno, yo voy a estar todo el tiempo... Que también Podés que- perder, además siempre podés perder. Es Siempre la misma puede. teoría de Cristina en el 2014 y 15 de pelearse con Macri. La construcción de La Macri misma.
fue así. preexistente que arranca en el 2007 en la ciudad de Buenos Aires, cuando Claro. no hay Eso. un acuerdo con Tellerman, era: tenemos que tener a Macri, porque es un tipo de la derecha que nunca nos va a poder ganar una elección, porque en la Exacto. Argentina la derecha nunca gana elecciones por Sí, derecha. sí. Es lo mismo. Y que Por- se quede acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, además nos conviene, es el enemigo perfecto, Sí. es derecha, viene de una familia rica, su familia se enriqueció haciendo negocios con el Estado, tenía todo. Sí, sí, para ser el enemigo perfecto. Para ser el enemigo hasta que te perfecto, gana el enemigo hasta que te perfecto. gasta. Una cosita más. Cortito, ¿querías hablar del hijo? Del hijo no, perdón. No, de Rosati. hoy se religió Rosati presidente de la Corte hasta Sí. septiembre del 2027. ¿Votó él? Y Sí. y son 4, votan 3 contra 2. Es impresionante. No, 3 contra 2 te da 5, Totó. No. 3 contra 1. No, votó Maqueda, Rosenkrantz y Rosati, Sí. los 3 contra Lorenzetti. 3-1. 3-1. Él se votó a él. Es, Bueno, sí. Es un Ya, país, ya no se es- votaron la otra vez. Y me queda para adelante, porque tuve 2 conversaciones muy interesantes para mí. Porque mi pregunta era: che, ¿qué pasa en los barrios? Mm. 2 intendentes me dicen: pasa lo siguiente, aumentó la asignación, Claro. con eso son mucho más resilientes, digamos, a pasarla mal. Dicho esto, en los barrios no, en el bar no, como vos dices, separaste la villa y lo que está a 3 cuadras. Y me agregan con eso 3 elementos que a mí me dicen. Describo lo que me dijeron. No pagan tarifas. Claro. Mm. Habitualmente, como no tienen un trabajo formal, no usan mucho el transporte, por lo tanto me dice: los tarifazos les pegan menos. Y alguien me agrega otra Más cosa. o menos, esa más o menos te la discuto. Esa más o menos, porque hay que viajar igual. pero Porque por ahí si no te. viajar al laburo, viajar a la escuela, siempre hay Bueno, algún viaje que haga. pero por ahí no El boleto es el tenés que la le pegó. secuencia de hacer dos viajes. Sí, continuos. como alguno que tiene un trabajo fijo, claro. Como con la descripción, digo, estoy repitiendo. Y otro me agrega para explicar por qué está un poco más calmo, y es la pregunta que te voy a hacer después a vos. Y me dice: y también desapareció una cuestión que era muy incómoda, que al desaparecer el potencial trabajo, desapareció la contraprestación, y eso le da más libertad. Sí, puede ser. 2 dirigentes, 2 intendentes del peronismo que conocen el urbano, que me dicen: el panorama abajo está, el problema está en el clase escalón de media arriba, baja, en la clase en media la baja. media baja, que además es un sector que tuvo mucha expectativa con el cambio, Total. que tuvo No, muchísima expectativa con el Te cambio. agrego que quizás No eso sintieron que iban a bajar, sintieron que iban a subir. es verdad, aspiracional. la suba de la asignación universal por hijo fue importantísima, fue casi un 500%, no fueron dos mangos. Sí, fue el doble de la Sí, inflación por lo sí, menos. pero se aumentó bastante la asignación universal por hijo. El problema está en el retroceso en las políticas alimentarias, Claro. que es lo que más golpea, porque complementando las dos cosas resolves la cuestión. Yo creo que el costo del boleto impacta más de lo que te están diciendo, pero sí es verdad que hay una red de contención dentro de los barrios que hace que los sectores que los sectores populares se adecúen mejor a esta situación. Y después hay una pasividad de las organizaciones que han perdido Sí. la estructuración que le daba el potenciar trabajo, que hacía que, pero no por la contraprestación en sí, que hacía que se estructurara arriba lo que convocaba. Sí, claro. ¿Se entiende lo que digo, no? Porque Sí, era sí, total. Porque era la pregunta de decir: che, Las si está todo famosas tan mal. unidades ejecutoras de que tanto se hablaban y un montón de cuestiones. Mi esas son las mi que más pregunta era: dañan. si está todo tan mal, ¿sí? Si nosotros vemos Sí, viendo. ¿por qué no estalla? Digamos, ¿por qué no Eso está, vos más, por querías qué no hablar está del más estallido, ¿no? convulsionado? Y la idea, y me encontré con estas definiciones, Sí. con una tercera definición, que el otro día la metiste vos en una conversación más Yo. larga, pero sí, que es: también es cierto que cuando el Estado se retrae, Los narcos. aparecen otros y aparece un paraestado, que es el Estado narco, a dar soluciones un militante me citaba el caso de un barrio del oeste donde él milita, donde eso claramente Sí, empieza está pasando. empieza Está a- pasando Los mucho narcos más. bancan a los comedores. Cada directamente. vez se va repitiendo más y cada vez se va haciendo. Lo peligroso de toda esta situación que relatás en este escenario es que si llegara a haber un estallido, cosa que no creo que haya, es muy difícil porque no tiene control. No hay Conducción. ninguna contención. Claro, no tiene conducción. las organizaciones no están en capacidad de controlar eso. Se desbanda, ya no hay quien controle. Pablo Toto Ibáñez, Nos muchas vemos. gracias. Hasta el Hasta martes que luego. viene.